Bien, bienvenido de nuevo, pilotos. Hoy vamos a dar una pequeña revisión a lo que es el rolling del juego, ya que a final de cuentas se le he ido una que otra vez, y aparte desde la experiencia de estar jugando el TCG en vivo, muchas veces salen algunas preguntas sobre cómo funciona el rolling del juego, los efectos, qué va primero, el flujo del juego como tal, quién bloquea, qué pasa si tengo efecto de bridge y me bloquean, qué pasa si la carta tiene el efecto de Fear Strike y estoy contra un bloqueador. Ese tipo de, ahora sí que de reglas dentro del ruling, que es prácticamente lo mismo, precisamente cómo funcionan, cómo entenderlas y cómo usarlas correctamente. Entre ellas están algunos efectos de comandos, y algunas otras cosas. Entonces, para ello, pues tenemos lo que es. Les hice una pequeña presentación, precisamente, tomando estos temas para que a la hora de que estén jugando lo que es sus juegos, sus partidas, entiendan cómo realmente debería de funcionar. Y así, si su contrincante en realidad no lo entiende, ustedes les pueden dar una pequeña explicación. Bien, sin más que decir, vamos a revisarlo. Aquí les hice una pequeña presentación tal cual. Entonces vamos a empezar hablando de las reglas generales del Gantán TCG. Y vamos a darle. Bien, descripción general del juego. Antes que nada, como número 1, todo esto está sacado precisamente de la información que ha ofrecido lo que es Bandai en sus páginas oficiales. Esto es parte de las reglas oficiales. Entonces nada que es inventado. Todo es parte de las reglas, de parte del sitio oficial. Lo pueden ir a visitar si en algún punto no entienden alguna cosa. El PDF son alrededor de 26 páginas, si mal no recuerdo. Obviamente saqué una de las cosas más importantes, las cosas que más pregunta la gente, las cosas en las que más se nos complica un poquito entender. Bien, vamos a empezar primero por el punto número 1, el número de jugadores. Es bueno mencionarlo porque este juego es competitivo para 2 jugadores tal cual. Sin embargo, existen unos modos de juego en los cuales puedes jugar en Battle Royale, todos contra todos, y aparte por equipos, o sea, 2 contra 2. Hay algunos streams de parte de Bandai donde juegan en equipo precisamente. Pero también existe el modo de todos contra todos, el cual pues las reglas varían un poco, ¿no? En ambas partes. De ahí, ¿cómo termina el juego? Para las condiciones de derrota, recibir daño de batalla sin tener cartas en el área de escudo. ¿A qué nos referimos? Precisamente cuando le destruimos ya todas las bases al contrincante, cuando ya le quitamos todos los escudos y todavía falta un ataque para pegarle al jugador, que esa sería la condición de win como tal. Otra de las condiciones para perder un juego precisamente es la parte de que el jugador se rinda. ¿Okay? Esto inmediatamente pues le da lo que es la partida al contrincante. Bueno, perdón, a la persona que ahora sí que no se rindió, mángame la redundancia. Entonces estos son los primeros puntos para tener una win condition. ¿Ok? Para poder ganar tenemos estas partes. Una, que el contrincante no tenga escudos y hagamos el último ataque a pegarle a él, por decirlo así. Que se quede sin cartas también en la parte de su mazo. Eso también es importante mencionarlo. Si ya no tienen cartas para jalar, ahí automáticamente pierden. Y otra es que se rinda la persona, ¿no? Entonces, retomando la parte de los jugadores, se puede jugar de 2 personas, de 3, 4, 5, 6 y 7, dependiendo de lo que es la parte del Battle Royale, obviamente. Pero las reglas varían solamente un poco y precisamente es en el orden en que van los turnos, ¿no? Entonces, eso para iniciar. De ahí, reglas fundamentales. Las cartas anulan las reglas, hay contradicciones. ¿Qué nos referimos? Si una acción no puede realizarse, se omite y se ejecuta parcialmente. Ok. Esto va dirigido ciertamente cuando hacemos un action step con algún comando. Por ejemplo, les voy a poner lo que es el ejemplo de Close Combat. Si tu jugador utilizas una carta para bloquear,
y tú respondes con un Close Combat, precisamente le estás anulando el efecto del bloqueo y pasas a atacar directamente. Si la persona te ataca, te reduce el daño, por ejemplo, con algún comando, pero tú le respondes por parte tuya con un Close Combat y lo eliminas, se anula ese comando, a final de cuentas, ¿no? Hola, bienvenido Rafa, bienvenido al stream. Estamos iniciando, a final de cuentas, estamos tomando lo que es un poco la parte del ruling del juego. Vamos a aclarar ciertos puntos, si tienen algunas dudas las preguntan tal cual y les damos una respuesta tal cual. Vamos a intentar ser los más claros posibles. Si de alguna forma ven que digo algo y se quedan con dudas, díganmelo por favor para retomar el tema. Bien. Entonces, en la parte de que se omiten o se ejecutan parcialmente es dependiendo de las cartas que estemos utilizando precisamente, ¿ok? Ese fue el ejemplo un poquito más casual que suele pasar en este momento, que precisamente es de que te bajen el ataque, te lo dejan en 0, pero tú con alguna carta te desfasas como con Close Combat para destruir la unidad, ya no terminas destruyendo tu unidad en el intercambio, por ejemplo. Y otra de las cosas es que el jugador activo elige primero en selecciones simultáneas. ¿A qué me refiero? Hay algunas cartas, por ejemplo, que tienen efectos por hacer link o por emparejar, y aparte el piloto tiene otro efecto. Entonces tú decides el orden en el cual vas a activar cada carta. A eso nos referimos. En este caso podría ser la parte de que tenemos el RX78, el Mobile Armor, el cual te deja jalar una carta si la emparejas. Y aparte si le pones lo que es el Amuro Rey, por ejemplo, el cual pues pone en modo de descanso a las unidades enemigas, tú eliges qué quieres hacer primero. Si primero quieres jalar o si primero quieres poner en modo de descanso alguna unidad. En la parte de los números en efectos deben ser enteros positivos, negativos o fracciones. Esto se refiere precisamente a la parte de que o le quitas 1 de punto de vida o le quitas 1 de ataque. Nada de que le quito medio punto, no, eso no existe. No le puedo quitar una media carta, no. Estamos hablando de lo que es números enteros, ¿ok? Tal cual. Hasta ahí vamos bien. Si hay alguna duda, háganlo saber y ahorita lo revisamos. De igual manera vamos a ir viendo más ejemplos, ya que son algunas cuantas presentaciones más. Bien, aquí ya vamos a los puntos clave, en lo cual entra lo que es el color, el rasgo o la facción o el trait, el AP, lo que son los puntos de ataque, HP, puntos de vida, el nivel y sobre todo el coste. Bien, aquí en el color, hasta el momento sabemos que tenemos azul, verde, rojo y blanco. Obviamente se van a añadir más en el futuro, creo que ya están anunciados lo que es el púrpura tal cual. En el rasgo y la facción la tenemos lo que es arribita de lo que es la parte de donde dice, pues en este caso donde está Kira Yamato. Aquí tenemos lo que es la Earth Alliance y ahí está señalado lo que es el atributo. Ok, a eso nos referimos con la parte del rasgo o de la facción. Ok, esto es importante leerlo porque en algunas partes cuando tú quieres hacer un link o quieres hacer lo que es un emparejamiento y te dice ahí precisamente que sea de tal facción o de tal trait, por ejemplo, Earth Alliance Trait, por ejemplo, entonces lo que es el Strike Gundam tendría lo que es ahora sí que la facción que realmente se está requiriendo para poder cumplir esa condición, ok. Si en dado caso lo que es la carta no tiene nada y está en negro, pues no importa, no vas a poder hacer lo que es el efecto de, digamos, de emparejar o de hacer link, ¿no? De ahí tenemos lo que son los puntos de AP y de HP. Obviamente uno es la fuerza defensiva y el otro es la defensiva. Y de ahí pasamos a lo que es el nivel y el coste. Aquí los tenemos en la parte de arriba precisamente. El nivel es nivel 4 con un coste de 2, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos. Creo que la mayoría lo entendemos hasta ese punto. De igual manera, aquí les dejo lo que es la parte de la imagen, precisamente para que tengan una referencia un poquito más clara. De ahí vamos a pasar a lo que es la ubicación del juego, que son ahora sí lo que compone lo que es la parte del tablero, ¿no? La parte del tablero, tal cual, está por lo que es el área de mazo, como ya lo hemos visto anteriormente, donde se ponen las cartas boca abajo. Obviamente tenemos el área de batalla, que se pueden poner hasta 6 unidades solamente. Cuando quieres poner una séptima unidad,
vas a reemplazar alguna de las que tú ya tienes en juego, ¿ok? De ahí pasamos al área de escudo, que la cual consta de lo que son los escudos y aparte lo que son las bases. Estas van boca abajo, lo que son los escudos, y la base es la que está expuesta boca arriba. También hay que tomar en cuenta que esto es algo que muchos no sabían, pero tienes un máximo de cartas que puedes tener en mano. En este caso, el máximo de cartas son de 10. Ok, que no se les olvide, porque sí pasó que cuando estábamos jugando uno preguntó, oye, ¿cuántas cartas podemos tener en mano? Y yo, puedes tener 10. Decía, mira, no sabía, ¿no? Entonces en este caso, el máximo de cartas que puedes tener en mano son 10. Si una vez terminas tu turno y tienes más de eso, las tienes que tirar, ok, las descartas. Pero obviamente por el ritmo de juego nunca tienes más de 10, crean. Después de ahí tenemos lo que es el cementerio o el trash, que es donde se van todas las cartas que se han sido destruidas o que hemos usado tal cual, a excepción de lo que son los recursos X, la base X y los tokens. Recordemos que estas cartas se van fuera de juego una vez son utilizadas o destruidas. De ahí vamos a pasar a los términos esenciales, que son las cosas que normalmente estamos utilizando, a lo que nos referimos con la parte activa, que son cartas verticales, tal cual como lo tenemos, que es el recurso X, y las horizontales, que es cuando están en reposo o en descanso, que es esto que quiere decir que ya las utilizamos si es un efecto o que ya atacó. En este caso tenemos lo que es el RX78, tal cual, entonces lo tenemos en su forma activa, que es cuando todavía puede atacar, y en su forma de descanso, que es cuando ya realizó el ataque, ¿no? O en este caso, pues hay algunos efectos que la pueden hacer que se ponga en descanso, principalmente por hacerle algún comando o algún piloto, ¿no? De ahí tenemos la parte de lo que es del daño. Hay que recordar que el daño se hace para ambas partes, tanto como el atacante como el defensor. Y si se llega a 0, la carta es destruida tal cual. De ahí pasamos a lo que es jugar o desplegar o emparejar, que son las tres cosas que podemos hacer. Cuando lo bajamos la carta, que le hacemos deploy. Después podemos hacer lo que es el desplegar, que le podríamos entender como la parte precisamente de esa acción, en yo bajar una carta. Después tenemos lo que es el emparejar o el hacer link. Son acciones que podemos hacer durante el juego. Después tenemos las fichas tokens, que son cartas temporales, como la X-Base, que tiene 3 puntos de HP. Y estas cartas, cuando una vez son destruidas o son usadas, se van fuera de juego. De igual manera lo que es el recurso X, solamente lo podemos usar una vez y se va totalmente fuera de juego. No se va a lo que es al trash o al cementerio, no, se va directamente fuera. De ahí vamos a pasar a lo que es la preparación para jugar, que es lo que necesitamos para jugar sí o sí. Precisamente un mazo principal que tenga 50 cartas, ni más ni menos, son 50 cartas. De ahí tenemos que tener lo que es el mazo de recursos, que son 10 recursos, de igual manera, ni más ni menos. De hecho, todas las estructuras contienen estas cantidades precisamente. Son 50 cartas, 10 cartas de recurso, una ficha X y una ficha de X Resource, ¿ok? Esta es la proporción que siempre tienen que tener. Siempre pueden tener algunos X recursos extra, unos recursos X extra, precisamente por si tienen algunos, por ejemplo, Wing Gundams del Beard Mode, que cuando le haces deploy puedes obtener otros recursos. Pues sí llega a pasar muchas veces de que tienes más de 2-3 recursos X en lo que es en el campo. Entonces pueden tener más copias y no pasa nada. A final de cuentas solamente lo ocupa al iniciar la partida el que va en segundo lugar, ¿ok? De ahí pasamos a lo que es que la parte de robo, que al iniciar el juego robamos 5 cartas iniciales. Después de esto se colocan en el área de escudos 6 cartas que estén en la parte de arriba. Obviamente hay que tomar en cuenta que podemos realizar un mulligan, ¿ok? El mulligan es cuando las primeras cartas que jalaste no te funcionan porque son cartas muy altas. En este ejemplo las devuelves a la parte de hasta abajo del deck, jalas otras 5 y después procedes a hacer el intercambio. Esa es una excelente pregunta. Bienvenido a todo esto si te estás uniendo apenas. Esa es una muy buena pregunta. El por qué. De igual manera, sí pasa bastante de que si tú tienes nomás un recurso X, tu contrincante lo más seguro es que te preste uno extra, ¿no? Ya si quieres tener bastantes, pues
ya tendrías que buscar alguna otra forma. De igual manera, lo que es un recurso X, podrías hacer algunos por tu propia cuenta. No le veo la parte mala de precisamente tener algunos extras si es que solamente tienes una estructura. Pero si tienes más, no pasa nada si agregas otros dos, ¿no? Son casos muy raros donde realmente ocupas tantos recursos X. Es muy, muy, muy raro. A lo mucho yo creo que tendrías con 2 es suficiente. 3 ya se me hacen bastantes, porque no creo que tengas tanta fortuna de que te salgan tantos Wing Gundams en los mismos turnos, y que no utilices sobre todo esos recursos X, ¿no? Exactamente, llega a pasar. Puedes tener 2 en tu estructura y aparte le pides el prestado a lo que es al contrincante, ¿no? Al final de cuentas pasa bastante. De igual manera cuando, por ejemplo, los contadores de daño, ¿no? De que no tiene dados el contrincante, ya no puede ni qué poner, y tú le prestas los dados para que coloque lo que son los puntos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no es como que sea muy esencial la parte del recurso X. Puedes poner hasta un token o algo. Simplemente otra carta distinta y decir, ¿sabes qué? Este es un recurso X y pues porque no tengo más, ¿no? Pero en este caso creo que la mayoría de las personas creo que van a tener más de una estructura. Entonces, si sabes de que tu deck va a utilizar lo que son muchos recursos X porque tienes varios, como en tu caso de los Beard Mode, para poder bajarlos, pues hay que estar preparados por esa parte, ¿no? De ahí vamos a pasar a lo que es la progresión del juego, ¿ok? Dato bastante importante. Importantísimo, este panfletito viene precisamente lo que es en la guía. Recomendadísimo que se lean la guía. Está bastante resumida la parte de lo que es del tríptico que viene. Entonces, primero que nada, empezamos con la fase de inicio, en la cual se utilizan lo que son las unidades, las bases y los recursos se ponen en activo. Tener algunas copias de lo que es el Beard Mode, sí, totalmente de acuerdo, siempre y cuando tu deck sea bastante enfocado a bajar unidades de nivel alto. Porque el deck verde también lo puedes utilizar con unidades de puro nivel bajo, y no le veo ahora sí que el sentido a tener un Beard Mode que cuesta 3 en lugar de poder bajar 3 unidades de coste 1. Entonces es dependiendo de tu estrategia de tu deck verde. Si lo miras desde ese punto de vista, tendría sentido el no tener un Beard Mode en el deck verde si tú estás enfocado en bajar puras unidades de nivel bajo. Entonces o bajas un Beard Mode que te cuesta 3 y te da un recurso X, o bajas 3 unidades de nivel 1 y de coste 1, ¿te das cuenta? O unidades de nivel 2 y de coste 1. Entonces es dependiendo mucho de la estrategia que tengas, tal cual. Yo en lo personal, cuando estuve utilizando lo que era el deck verde en la beta, no tenía el Wing Gundam tal cual usándolo, precisamente porque estaba enfocado en lo que eran unidades de nivel bajo, y nunca utilicé al Wing Gundam ni al grandote ni a lo que es a la versión Beard Mode como tal. Bien, entonces iniciamos lo que es la parte de la partida de nuestro turno. Pasamos todas las unidades y lo que son las bases y los recursos en activo para volverlos a iniciar. Posteriormente ya pasamos a robar carta. Entonces primero unidades las ponemos en activa, después robamos carta, por consiguiente colocamos otro recurso. Después de haber pasado estos 3 puntos, ahora sí pasamos a la fase main, ¿ok? Que en la fase main precisamente lo que hacemos es jugar cartas de tu mano, bajar unidades, usar lo que son comandos que tengan la parte de active main, o sea, para poderlo usarlas en la main, y también en la parte de lo que es atacar, ¿no? Recordemos que la parte de la fase de main es precisamente antes de atacar. Entonces sí, primero utilizamos lo que son todos nuestros recursos, bajamos las cartas, las unidades, los comandos, atacamos con una unidad. Después de atacar con esa unidad, volvemos a estar en fase main y podemos usar más cosas antes de realizar otro ataque. Ok, eso es una de las cosas que también pueden tomar en cuenta. Entonces, ataco con una unidad, terminó la batalla, vuelvo a utilizar lo que son comandos en fase de main, vuelvo a atacar. ¿Pueden hacer eso? Sí, sí lo pueden hacer. Una vez terminado esa etapa, ya pasamos a la fase final, que es el momento del action. Antes de terminar lo que es
tu turno siempre hay un momento de action para que el oponente pueda realizar alguna acción, ¿ok? Solamente que recordemos es el oponente tiene prioridad, después nosotros. Entonces, si tanto el oponente puede hacer alguna action, nosotros también, ¿ok? Esa es parte que no se les olvide, siempre. Entonces, antes atacamos, pasamos a la fase de bloqueo, pasamos a la fase de action y ahí es como va el flujo del juego como tal. Y ya después tenemos el turno del oponente, ¿ok? De ahí pasamos a la fase de ataque de unidades, que son las fases de las batallas, que era lo que me refería hace un momento. Dice, una carta comando como la Unforeseen Incident aplicando en la acción. Si la aplico a un Wing Gundam, que si bien le baja el AP, ¿también le afecta al Bridge? No, al Bridge no le afecta. Solamente le afecta lo que sana los stats. El Bridge sigue siendo de 2, tal cual. En dado caso de que el Bridge, o simplemente recuerda esta parte, el Bridge se activa cuando tú destruyes a la unidad enemiga. En ese caso se sigue activando el Bridge. En dado caso de que la unidad no te destruya tu unidad, ahora sí que en el ataque no se destruya la unidad, no se aplica el Bridge. Entonces, de hecho más adelantito vamos a ver esa parte del Bridge, precisamente por eso, porque mire que muchos tienen esas preguntas. Entonces, no. Efecto de Bridge se tiene que aplicar siempre y cuando se destruya lo que es al enemigo tal cual para que se pueda aplicar, ¿ok? Pero no le hace el efecto lo de del incidente, no le afecta al Bridge como tal, le afecta directamente a lo que es el AP del jugador. Bien, entonces en la etapa de lo que es de los ataques de las unidades tenemos por primera instancia la etapa de ataque. ¿A qué nos referimos con la etapa de ataque? Precisamente cuando giramos la unidad. Efectivamente, Ryu. Bastante directa la respuesta. El Bridge es independiente del AP. Es por eso que, igual que los soportes, las cartas que dicen soportes, precisamente ahí te dicen soporte 1, soporte 2. Ese es muy independiente del AP tal cual. Ok. De hecho, me pasó de que un jugador en la parte del lanzamiento activó el efecto de Bridge. La carta tenía 3 de AP y dijo, mira, le pongo el efecto de soporte, le pongo los soportes activo el soporte y le doy 3 puntos de ataque más. Y le dije, no, le dije, no, estás equivocado. Lo que le estás dando de soporte es la cantidad que te dice designada en la parte del soporte, que es soporte 2, no es el soporte del AP de la unidad como tal. Ok, entonces es muy buena esa aclaración. De igual manera lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces tenemos la etapa de ataque, es cuando designamos, por así que damos la vuelta en modo de descanso a lo que es a nuestra unidad. Si la carta tiene algún tipo de efecto en la parte de ataque, primero se hace ese efecto y después tenemos la etapa de bloqueo. Ok, entonces etapa de ataque es cuando le damos la vuelta a la carta y procedemos a realizar algún efecto. Si en dado caso no tiene el efecto que diga ataque, ahora sí pasamos a la etapa de bloqueo. La etapa de bloqueo precisamente es cuando las unidades tienen lo que es ahora sí que el efecto de block, ¿no? Tal cual. Entonces eso tiene prioridad en cuestión de lo que es del flujo de las etapas de ataque. Entonces atacamos, el contrincante puede bloquear. Y posteriormente de que él bloquee, ya es cuando empezamos con la Action Step. Y en la Action Step es cuando ya o tú haces algo para responder o el contrincante hace algo. Pero todo va en orden. Primero tiene prioridad lo que es el atacante. Y después yo, después él, después yo. Y así van tal cual intercalándoselas. Hasta que uno de los dos decía, ¿sabes qué? Ya hasta aquí está bien. Pero si se dan cuenta, por lo general simplemente a lo mucho se hacen 2 interacciones de la etapa de action. ¿Ok? Y posteriormente, después de la etapa de action, ya pasamos a la etapa de daño, que es cuando ahora sí que se empiezan a destruir las unidades, ¿no? Y ya por supuesto pues ya la etapa final de la batalla. Y ya es cuando otra vez volvemos a la parte de acá atrás, que es a la parte de la main phase, perdón.
y se vuelven a repetir dependiendo. Esas etapas siempre se repiten cada vez que ataquemos con una unidad, ¿ok? Esas etapas tal cual. Entonces, atacas con una unidad, pasamos otra vez por todo esto, seguimos con esto, si vamos a atacar con otra unidad, pasamos otra vez aquí y después otra vez acá, ¿no? Entonces siempre se va repitiendo toda esa parte de las etapas. Bien, una vez visto esto, pasamos a los efectos y palabras clave, que es donde entra la parte de Bridge, Reparar, de First Strike y la parte de Burst, que son los efectos que hasta el momento han sido revelados. Bien, lo de Reparar, así como tenemos el RX78, precisamente hasta en paréntesis te menciona que es al final del turno. Ok, toda reparación se hace al final del turno, y así como lo comentaba Ryu con la parte de lo que era el bridge, también aplica aquí. Aquí se está diciendo que se repara en 2. Hay unas unidades que se reparan en 1, hay otras unidades que se reparan un poquito más, pero al final de cuentas todas estas reparaciones que tienen las unidades son al final del turno, a menos que digan lo contrario. Ok, en este caso hay algunas unidades que te dicen me reparo, pero solamente si estoy emparejado, me reparo si solamente estoy con un lead. Ok, entonces en la cuestión de reparar siempre es al final del turno, y precisamente la cantidad que se va a reparar es la que te está mencionando lo que es la parte en blanco que estamos ahorita seleccionando, ¿no? Que es la que está ahí, que les puse en un pequeño recuadrito naranja. Eso es lo que se va a reparar hasta el final del turno. Se aplica lo mismo para la parte del bridge. Precisamente ahí te dice Bridge, Bridge 1, Bridge 2, Bridge 3. Creo el más alto hasta el momento es el 5, que es el que tiene el Wing Gundam. Entonces, para que lo tomen en cuenta. En la parte del First Strike, de igual manera, esta carta hasta el momento solamente la tiene Miguel, este efecto. Entonces, este efecto precisamente lo que dice es que yo ataco y inflijo el daño antes que tú. En dado caso de que las dos unidades tengan el efecto de First Strike, lo que es el intercambio se genera de la misma manera como si no lo tuvieran, porque se anula ese efecto, ¿no? Yo ataco primero, pero tú también atacas primero, pues sabes que nos quitamos de cosas y nos destruimos, no pasa nada, ¿no? Y de ahí pasamos a lo que es el efector de Burst, que es cuando nos atacan en la parte de los escudos y está la carta, el efecto decide si activarlo o no, ¿ok? Eso es importante mencionarlo. A ver, permítanme un poquito. A ver si lo puedo quitar para que no esté tapando lo que son el chat y se refresque solamente cuando escriban, perdón. Entonces, el efecto de Burst tenemos de que es solamente cuando se destruyen de parte de los escudos cuando nos atacan, ¿ok? El efecto de Burst puedes decidir si lo activas o no. El costo no lo pagas, es importante mencionarlo. No se paga el costo tal cual del efecto, precisamente por parte de lo que es el Burst. Si tú en una base decides no hacerle deploy a la carta base, la mandas directamente a lo que es al basurero o al trash, ¿ok? No la activas como tal. En dado caso de que tú decidas activar la carta por efecto de Burst, precisamente lo que te dice la carta es que le haces el efecto de deploy. Y el efecto de deploy de las cartas de base precisamente es que tú agarras un escudo, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se les pase, si yo a una carta base le decido hacer deploy por parte del Burst, jalo carta de escudo, ¿ok? Y de aquí vamos a pasar a cómo resolver precisamente las interacciones complejas, que es lo que les comentaba, el First Strike, lo que es la parte del Bridge, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo que les busqué precisamente del First Strike contra un bloqueador. Aquí tenemos la parte que el First Strike siempre gana al blocker, tal cual. El daño se aplica antes de que el defensor pueda contraatacar. Entonces, de igual, si yo ataco un bloqueador, el bloqueador no me va a generar un daño como tal, aunque me esté bloqueando por ese efecto. ¿Ok? Precisamente First Strike lo que dice es eso. Yo golpeo primero y el intercambio de daño no se hace. ¿Ok? Entonces dice, First Strike siempre gana al blocker, el daño se aplica antes de que el defensor pueda contraatacar. El blocker solo dirige el objetivo del ataque, pero no protege del daño prioritario. ¿Ok?
Si el defensor sobreviviera con HP mayor al AP del atacante, el defensor contraatacaría después con su AP normal. ¿A qué nos referimos? Precisamente que si yo con mi unidad de nivel o de AP bajo no logro matar en ese primer golpe a lo que es a la unidad enemiga, el daño lo recibo normalmente, ¿no? Tal cual. Entonces yo sería el que se destruye, porque al final de cuentas yo no logré destruir a la unidad enemiga antes de que ella me golpeara. Obviamente todo esto lo estamos viendo desde el mismo turno, simplemente que hablamos de contraatacar precisamente porque el Free Strike lo que dice es de que ataco primero, ¿no? Entonces, para que no haya confusión en esa parte. Entonces, siempre y cuando nosotros destruyamos a la unidad enemiga con el First Strike, no vamos a recibir ningún tipo de daño. ¿Ok? Eso hay que dejarlo claro. Y sobre todo es que él siempre gana en lo que es en prioridad, lo que es el Free Strike contra bloqueadores. De ahí pasamos al efecto de Breach, que es donde muchos tienen algunas preguntas y confusiones. Bien, vamos a primero darle lo que es una leída. Dice, es un efecto o palabra clave que se activa cuando una unidad con Breach destruye a otra unidad enemiga en batalla durante tu turno. Ojo, aquí hay varias cositas que te están diciendo ya de una vez. Se activa cuando destruyes a una unidad enemiga. Entonces, primer requisito, tienes que destruir una unidad. Segundo requisito, tiene que ser en tu turno. Si tu carta tiene efecto de Breach, pero es el turno del contrincante y él te ataca a ti, el efecto no se aplica. Ok. El efecto de Breach solamente es en tu turno y solamente cuando destruyes a una unidad enemiga. Ahorita, por ejemplo, cuando estaba comentando lo que era Rafu, precisamente que el incidente, si tú no estás destruyendo a la otra unidad, por ejemplo, incidente con lo que es el Aegis Gundam, si se dan cuenta, incidente te baja 3 puntos de AP, Aegis Gundam tiene 3, prácticamente lo dejas en 0, entonces no le va a hacer daño lo que es al contrincante. Por lo tanto, el efecto de Breach no se está cumpliendo porque no vas a destruir a la unidad. Tú solamente vas a recibir el daño. Si la otra unidad tiene 2 puntos de ataque, pues te quedas en 2 de vida, pero no tienes el daño como tal para destruirlo. ¿Ok? Entonces, como no se está cumpliendo el requisito del Breach, no le vas a destruir o le vas a hacer daño a su base o a sus escudos. ¿Ok? Segundo punto de Breach. Al activar se inflige X daño adicional al área del escudo del oponente, base o escudos. Igual como lo veíamos, el efecto de lo que era del incidente no se le aplica al Breach. El Breach es algo aparte, es un efecto aparte, no es parte del AP de la unidad. Ok, entonces ese tipo de cartas no le hacen el efecto. Ok. Entonces hay que dejarlo claro. En este caso el Aegis tiene Breach de 3. Por lo tanto destruiría a la base enemiga. Efectivamente, si el contrincante no tiene lo que es una base, pasa directamente a destruir el escudo. Pero en este caso, por ejemplo, tal vez puedes pensar, pues si tengo el efecto de Breach 3, le destruyo 3 escudos, porque cada escudo es 1 de HP. En este caso no es así. El efecto de Breach tal cual solamente destruye a un escudo. ¿Ok? Es directamente solamente un escudo. De igual manera, si el contrincante no tiene lo que es ni base ni escudos, y quieres atacar una unidad enemiga y dices, ¿sabes qué? Pues con el efecto de Breach ya golpeé al jugador y ya gané. No, simplemente no pasa nada. El efecto de Breach solamente afecta lo que es a las bases y a los escudos, no afecta al jugador como tal. Es bueno aclararlo. Por ejemplo, aquí dice, si tu Gundam tiene Breach 2 y destruyes un Saku 2, además de eliminar al Saku 2, al oponente pierde 2 de HP en su escudo o base, ¿no? Tal cual, que es a la base más directamente. A los escudos simplemente le vuelas uno de los escudos. Bien, hasta el momento está claro la parte del Breach. Si no es así, lo explicamos un poquito. Igual si yo le voy a seguir dando la presentación. Dudas que tengan, nos regresamos a la presentación y damos una explicación más detallada. Igual creo que no falta mucho. Bien, Breach requiere que la unidad con Breach destruya al enemigo en batalla
no con efecto. Y que sea durante tu turno, ¿ok? Eso es lo que me refería. Uno de los requisitos es que se destruya la unidad enemiga y sobre todo que sea en nuestro turno en el que estamos atacando, ¿ok? El destino del bridge, precisamente como lo comentábamos, es primero a la base. No es directamente a los escudos. Si hay una base, la base tiene prioridad. En este caso, si se dan cuenta, pusimos lo que es la parte de si el oponente tiene una entre paréntesis. Precisamente porque si no tiene una base, pues se va directamente a golpear lo que es al escudo como tal. Independientemente de si es bridge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solamente le vuelas un escudo, ¿ok? Es bueno hacer esa aclaración. Porque a mí en lo particular al inicio del juego sí pensaba de que pues si tiene bridge 3 le devuelo 3 escudos y así más fácil gano. Pero no es así, ¿no? Si fuera así, yo creo que todos usaríamos lo que sea los colores rojo y verde para estar volando escudos a diestra y siniestra. Bien, si no hay una base como tal, ahora sí lo que es el efecto del bridge pasa a dañar a los escudos superiores. Y en dado caso de que el escudo que volamos con el efecto de bridge tiene el efecto de burst, entonces se activa el efecto, ¿ok? Tal cual. Y ya pasamos a lo que ya habíamos visto previamente, a lo que es el burst. Ya el oponente decide si lo activa o no lo activa, ¿no? Y aquí viene lo importante que les comentaba. Si no hay ni base ni escudos, precisamente lo que pasa es que no pasa nada. El daño nunca llega al jugador, porque el efecto de bridge precisamente lo que dice es de que solamente está hecho para hacer daño a lo que es a la base y a los escudos. Otro dato importante que también pueden tener en cuenta es que el efecto de bridge se acumula. Si nuestra unidad ya tiene un efecto de bridge 2 y nosotros le colocamos por alguna razón un comando que le dé adicional de bridge, entonces en realidad realmente la unidad va a pasar a tener un bridge de 3. ¿Ok? Te va a pasar que digamos de que, por ejemplo, que ahí está la carta de Simultaneous Fire que nos da el bridge de 3. Por ejemplo, si tenemos lo que es el ejemplo que acabamos de pasar, que es el Aegis Gundam que tiene el bridge de 3, entonces es el bridge de 3 más el efecto de Simultaneous Fire, vas a tener lo que es bridge 6. Obviamente bridge 6 ya es demasiado, solamente ocupamos el 5 para tumbar lo que es la base completamente. Pero a final de cuentas se entiende el punto, ¿no? De que el bridge se acumula, es acumulativo. De hecho, igual para los demás efectos, cuando te dicen los de soporte, por ejemplo, también es acumulativo. Si tenemos dos soportes y queremos volar algo, activamos los efectos y se acumulan. De igual manera, lo que son los efectos de reparación también se acumulan. Entonces, por lo general, este tipo de efectos son acumulables. Y por esta parte, la presentación ha sido en su mayoría toda. Si tienen alguna duda, podemos revisarlo otra vez. Pero en lo general, eran creo que los datos más importantes donde la gente tiene más dudas. O al menos eso es lo que yo me he dado cuenta. Igual le podemos dar una pequeña repasada más para que saquen sus dudas como tal. Por si no les quedó claro alguna situación. Creo que uno de los datos más interesantes que me ha llegado a pasar precisamente es la parte de que el punto número 1 precisamente de que la gente no sabe, pero sí existe un Battle Royale, existe un multijugador en la parte de lo que es el TCG de Gundam. Eso es bastante interesante. Les recomendaría ahorita que van a hacer ya son los lanzamientos oficiales, ya más gente va a tener su deck, que prueben estos estilos de juego. A final de cuentas, en lo que es en el manual, en el que le incluye su starter deck, ahí te viene cómo jugarlo, el cómo desarrollarlo, quién empieza, cómo empiezan los efectos, el orden de los efectos, precisamente para salir un poquito de la parte de la rutina, ¿no? Dice, una curiosidad. Me acabo de dar cuenta de que no se están viendo lo que son los chats ahora que lo veo,
Bien, dice... Una curiosidad, si a Talgis le aplico Simultaneous Fire para que tenga Breach y tengo los recursos necesarios para reactivarlo, golpeo 2 veces y doble Breach. Bien, en esa parte sería irnos directamente a lo que es a la carta como tal. ¿Por qué? Porque es importante leer qué es lo que dice la carta soporte como tal. Por ejemplo, vamos a darle la revisión a lo que comenta. Siempre es importante leer precisamente eso para sacar las dudas y sobre todo ir directamente a lo que es a la parte de Simultaneous Fire. Bien, de hecho fíjate que precisamente lo que acabas de comentar, la parte de la carta dice durante este turno. Es importante mencionar esa parte, tal cual. ¿Por qué? Si nos vamos a lo que dice la descripción de la carta, dice exactamente eso. Selecciona una unidad y gana Breach 3 durante este turno. Entonces efectivamente Rafa totalmente tiene la razón en eso. Dice durante el turno. Entonces sí puedes volver a atacar con Breach. La unidad gana Breach durante el turno, no durante la batalla o durante esa batalla. Entonces sí lo podrías activar. Solamente que sí tendría que ser en la parte de bastante late para poder pagar esos costos tan altos que tiene, ¿no? A final de cuentas son 4 de costo de lo que es del efecto solamente. Pero sí lo puedes usar así. Dice selecciona una unidad y gana Breach 3 durante este turno. Se está bastante roto lo que es esa parte. Sí sería, pero sería de ver de si realmente le puedes sacar ese provecho y sobre todo si realmente vale la pena utilizar el efecto de Talgis como lo comenté en el video anterior, ¿no? Precisamente es una unidad bastante costosa de activar el efecto, pero sí se podría. A final de cuentas tienes que gastar en bajar lo que es a la unidad. Tienes que esperar a que te sobreviva el siguiente turno. Atacar, volver a activar el efecto que son de coste 4 y aparte utilizar lo que es Simultaneous Fire. Sí se podría efectivamente. Sería bastante interesante. Ahora que lo mencionas creo que sí lo probaría. Simplemente para saber si realmente es efectivo y vale la pena. Si lo ves por el lado de que quieres limpiar el campo, sería bastante interesante. Más que nada unidades de ataque bajo, bueno, unidades de nivel bajo y de ataque bajo, sería bastante interesante. La colección de Air, bienvenido al stream. Aquí le estamos dando un poquito a la parte del ruling al juego. Estamos viendo aquí unas interacciones bastante interesantes. Rafa comentó algo bastante roto, si es que lo puedes llegar a utilizar. Bienvenido. Precisamente estamos hablando del efecto de Breach dentro de lo que es la estructura azul con el Talgis, que puede atacar doble. Y precisamente lo que comentaba Rafa es de que si él ataca una vez con lo que es con Talgis, utilizando lo que es Simultaneous Fire, su segundo golpe si lo activa sigue teniendo lo que es el Breach 3. Entonces, fue una pregunta bastante buena y sí, realmente sí se puede. La carta como tal comenta durante el turno, es la parte importante, ¿no? A esto me refería, por ejemplo, también con lo que es la carta. Por aquí la tengo, déjenme revisarla. Por aquí la debo de tener. Precisamente, Peaceful Timber, tal cual. Cuadra reverba, la carta que te deja que no recibas daño en la parte de tus escudos. Es la gran diferencia, ¿no? De la parte de lo que es del ruling y de la parte de lo que es el juego como tal. Una precisamente te hace la aclaración que es durante el turno y la otra solamente te comenta que es durante esta batalla, ¿ok? Ahí la gran diferencia. Entonces creo que ese es el ejemplo más claro que pueden tener ustedes precisamente para entender un poco las cartas y cuándo funcionan y cuándo no.
cuándo sí puede ser durante todo el turno y cuándo solamente es durante una batalla entre dos unidades. Simultaneous Fire dice precisamente durante el turno, y lo que es Peaceful Timber precisamente te comenta que solamente durante la batalla, ¿no? De hecho, y es más específica aún, durante esta batalla. Bien, retomemos la parte de lo que era el Battle Royale. Battle Royale precisamente es un todos contra todos. Puedes jugar a partir de 3, 4 personas, 5. Precisamente es bastante divertido. Solamente le he jugado unas, yo que sé, acaso 2 veces. Pero es bastante divertido el estar ahora sí que buscando aliados, porque a final de cuentas es como en los Battle Royale, buscas a algún aliado para destruir a alguien más. Pero es totalmente recomendado. Aún no he tenido el placer de jugar por equipo. Sería bastante interesante. Me encantaría que lo que es en los torneos hagan ese tipo de dinámicas. Hacer juegos en Battle Royale, hacer juegos por equipos, hacer juegos individuales también. Entonces creo que esa es una de las ventajas que tiene lo que es el TCG de Gundam, que tienes bastantes posibilidades de jugar de diferentes formas. Vamos a seguir por aquí. Bien, creo que hasta este punto la mayoría está bastante claro lo que son los puntos. Entonces, qué bueno que Rafa comentó lo de la carta. Creo que a más de una persona que ve este video en el futuro le va a servir, precisamente. Porque al final de cuentas, Simultaneous Fire no es la única carta que te menciona la parte de que es durante el turno, ¿no? Obviamente van a salir más cartas que mencionen ciertas cosas, pero teniendo la aclaración desde este punto de vista, sí, totalmente es válido lo que es la interacción. Una consulta. Dice, si uno se queda sin cartas en la mano. Si uno se queda sin cartas en la mano, el siguiente turno roba solo una carta o 2. Solamente robas una carta por turno. Sildel. Tal cual, solamente es una carta por turno. Tengas o no tengas cartas en la mano, no tiene nada que ver. Solamente se jala una carta. Precisamente una de las cosas que tienes que evitar siempre es evitar el no tener cartas en mano, Tal cual. Si tú ves de que con tu deck o estructura, si es que tú la estás modificando por cualquier cosa y ves de que siempre te quedas sin cartas en mano, tienes un problema, Tienes que volver a balancear lo que es tu deck. Tienes que buscar si de alguna forma tienes alguna carta que te dé un poquito de robo, por ejemplo. Por en el caso de los blancos, que bajas una y jalas una, cosas así. Precisamente para que tengas algunas cartas ahí. Y sobre todo, nunca malgastes los que son tus unidades ni tus comandos. Intenta utilizarlas, pensarle un poquito para poder responder ciertas situaciones que se te puedan presentar con tu contrincante. Porque sí está un poquito complejo la parte de quedarte sin cartas. Creo que hasta este momento solamente el lado azul es el que tiene robo de cartas. Por parte del RX78, del MA, del Mobile Armor. Creo que es el único que tiene ese efecto. Y ahí creo que está la parte del verde. Por la parte de que buscas, cuando te destruyen la unidad, buscas las primeras 3 cartas. Cosas así. Pero más adelante van a salir más cartas que precisamente te ayuden con el robo, ¿no? Por el lado azul creo que vienen algunas. Creo que el lado azul era el que más tenía robo como tal. Déjenme revisar si tengo la carta por aquí, precisamente. Existe una carta que se llama A Show Resolve. Esta carta es del lado azul. Es de nivel 4. Tiene de coste 3. Y precisamente lo que hace es que en la main te deja robar 2 cartas. ¿Cuál es lo malo de esto? Dice, compañero, iré a dormir que aquí es tarde. Una cosita extraña, me interesa hacer un playmat personalizado. ¿Sabes cuáles son las medidas? Las medidas son estándar, tal cual son las medidas de lo que es todos los playmats de Pokémon, por ejemplo, de Yu-Gi-Oh! Tal cual es la misma medida,
De ahí no te preocupes, son medidas estándar lo que son las alfombrillas, las puedo usar como tú quieras. Efectivamente 35 centímetros por 60 centímetros, es la medida estándar tal cual. Igual, Roy, que tengas muy buena noche, que descanses. Muchas gracias por haber estado en el stream. Ah, ok. Creo que por allí anda un... Déjame revisar si de alguna manera les puedo compartir lo que es una... ¿Cómo se llama esta? El template, precisamente. Porque yo me hice el mío. Dice el tapete que ven que tengo del blanco, tal cual. Ese yo lo hice. Creo que por ahí tengo el template. Sería de buscarlo y a ver si se los puedo compartir. Ya está todo tal cual. Ya está todo guardado. Es el archivo tal cual editable. Entonces creo que ahí lo pueden aprovechar si lo quieren utilizar, ¿no? A ver si de alguna forma hacemos algún tipo de Discord o de grupo o algo, y ahí se los comparto para que, por si tienen ganas de usarlo, pues lo usen. Precisamente lo hice con el interés de después de hacer más alfombrillas, ¿no? Precisamente. Porque creo que la primera que hice fue un poquito complicada, precisamente pues porque no tengo ahora sí que la maquinaria que debería de tener para poder utilizarle y sacarle el 100% de jugo. Vale, que tengas muy buena noche y que descanses. Gracias por pasarte al stream. Bien, retomando la parte de los robos de las cartas, precisamente tenemos lo que es a Short Resolve. Creo que va a salir en la parte del lanzamiento de la Booster Box como tal. Y precisamente, ¿no? Tenemos la parte de que la carta te deja robar 2 cartas. ¿Cómo lo compensas esas 2 cartas que puedes robar? Pues precisamente que es de nivel 4 y que tiene el coste de 3. Que es un costo bastante alto para el turno nivel 4. Porque eso, jalas 2 cartas o haces deploy de unidades. De ahí por otro lado, por el lado blanco, van a sacar lo que es una carta que se llama, a ver si la tengo por aquí, debería de tenerla por aquí. Me preocuparía si no la tengo. Ok. La carta se llama Overflowing Affection. Esta carta te deja jalar 2 cartas, pero descartas una como tal. ¿Cómo es el orden de interacción de las cartas si activo un blocker? Si a ese blocker le hago daño por un comando en la action y lo destruye, ¿el ataque se pierde o cómo interactúan? No. Ah, mira. Esa parte la tenemos precisamente aquí. De esta parte de aquí te puedes guiar totalmente. Primero tienes la parte del ataque. Si tú estás usando el blocker, ¿cómo es el orden de dirección de los...? Ok, tú estás activando un blocker como tal, tú eres el defensor en este caso. Bien, entonces primero pasamos a la etapa del ataque, que una carta enemiga, una unidad, está designándote a ti o a tu base, por ejemplo, como ahora sí como selección de ataque. Una vez hecho esto, tú pasas a bloquear. Si es que la carta que te atacó no tiene algún efecto que diga precisamente attack como tal. Entonces ahí tú tienes la prioridad. Entonces tú eliges el bloqueo. Por consiguiente, ambas partes pasan a la etapa de acción. Para esto el bloqueo todavía no se hace efectivo. Una vez pasada lo que es la etapa de acción, que tú usaste algún comando o que tu contrincante use un comando, después de eso, ahora sí pasamos a la etapa de daño, que es donde entra el bloqueador. Entonces, primero se designa el ataque. Después tú dices, ¿sabes qué? Yo te voy a bloquear con mi Demi Trainer. Y tal vez tu contrincante dice, ¿sabes qué? Pues yo en mi etapa de acción voy a utilizar lo que es
Close Combat para destruirte tu Demi Trainer y que no me bloquees y así yo ataque, ¿no? Por ejemplo. Entonces en este caso precisamente lo que tienes que seguir es esto: etapa de ataque, el designar, prosigues a bloquear, todavía no se hace efectivo el bloqueo como tal hasta que haya pasado la etapa de acción. Una vez pasada la etapa de acción y tu autobloqueador sigue vivo por cualquier cuestión, ahora sí pasamos a la etapa de daño. Entonces en ese punto ahora sí el efecto del bloqueo, ya sea porque sobrevivas o porque simplemente se genere el intercambio, es cuando ya pasa a ser efectivo, ¿no? En este, creo que ya entendí tu pregunta un poco. Entonces en la etapa de daño, mira, te voy a decir, creo que a lo que te entendí precisamente es que tú estás atacando a alguien que tiene bloqueador. Alguien te ataca, tú atacas a un bloqueador, tu contrincante dice, ¿sabes qué? Te voy a bloquear con tal unidad. Tú en la etapa de acción le dices, ¿sabes qué? Te voy a destruir tu unidad con Close Combat, por ejemplo. Y sí, efectivamente, cuando ya se resuelve el Close Combat, tú le destruyes al bloqueador y el efecto precisamente de querer atacar a ese bloqueador se anuló. Entonces volvemos otra vez desde el inicio. Y tú no recibes el daño del bloqueador porque precisamente tú lo destruiste antes de la etapa de daño, ¿ok? Creo que eso te referías. Si estoy mal, pues me lo dices. Y si no, pues ahorita volvemos a ver. Precisamente para darle un poco más de seguimiento. En la etapa de daño ya es cuando ahora sí el efecto del blocker es efectivo. Porque precisamente antes de eso tienes que pasar la etapa de bloqueo. O sea, solamente designar que vas a bloquear. Por consiguiente ya pasamos a la etapa de action, que es donde cada uno resuelve lo que son sus comandos o algún otro efecto. Y ya posteriormente ya se pasa a la etapa de daño, que es donde el bloqueador ya ahora sí o te bloquea o lo destruyes, ¿no? De hecho, fíjate, entramos a la etapa de ataque, etapa de bloqueo, etapa de acción. No, en este caso no. Simplemente anulaste lo que es el efecto precisamente. No, pues sí, prácticamente como no se terminó de resolver el ataque, precisamente porque tú lo destruiste antes. Ponte en ponte ahora sí que en la parte de que, ¿sabes qué? Pues estamos destruyendo unidades. Por alguna situación yo le destruí una unidad que me iba a atacar y pum, ahí se quedó, ¿no? Ya no hay unidad que atacar, por final de cuentas, ¿no? Si en la carta como tal se pierde el efecto, si es a lo que te refieres del ataque, sí. Pero al final de cuentas, sí, no existe como una repetición como tal. Al final de cuentas, recuerda que una vez realizaste la etapa de ataque, tú ya pusiste en modo descanso a tu unidad. Posteriormente ya pasó la parte del bloqueo, la etapa de acción, entonces no se repite como tal, simplemente tú sales librado del daño que puedas recibir por la parte del bloqueo. Porque es importante recordar esa parte. Una vez de que tú estás... Por acá andaba la imagen, ¿no? Aquí. Tú para declarar el ataque precisamente lo que haces es poner en modo de descanso a la unidad, ¿no? Primero dice, voy a atacar con esta unidad. Modo descanso al Demi Trainer o a la base. Posterior, o sea, tú ya hiciste ahora sí que el movimiento de ataque, la acción de ataque, y ya posteriormente ya pasa todo lo demás, ¿no? Si él te va a bloquear, si te va a responder con algún comando, o si no va a hacer nada, ¿no? Pero lo que es la parte de, por ejemplo, otra parte donde no perderías lo que es también perderías lo que es la acción o el movimiento de ataque si el contrincante te reduce el daño, ¿no? En este caso, imagínate, con el Gundam RX ataco a la base con 3 puntos, pero me responde con lo que es el incidente y me baja los 3 puntos de ataque. Ahora tengo 0, entonces no le hago nada de daño a la base o a la unidad enemiga, ¿no? Entonces sí, importantísimo esa parte. Entonces aquí sería el caso, es 1, etapa de ataque, 2, etapa de bloqueo, 3, etapa de acción, 4, etapa de daño,
Y 5, que es la parte de que ya terminó la batalla. Aquí es donde entra la parte de lo que les comentaba. Dice Peaceful Timber, que dice: durante esta batalla tus escudos no pueden recibir daño del enemigo. O sea, ¿se dan cuenta? Un ataque de la unidad. Esa es la batalla a la que se refiere precisamente la carta. No. Sidel, esa es una muy buena pregunta y no. Precisamente por el punto que tenemos aquí del ataque de las unidades. Primero, nuestra unidad con la que estamos atacando, ya le estamos poniendo el modo de descanso para designar un ataque. Por consiguiente, la etapa de bloqueo, y en este caso, como comentas, están utilizando un comando. El comando ya entra en la etapa 3. Tu unidad ya declaró el ataque. No puedes volver a poner una unidad en descanso doble vez. Entonces, si solamente tienes una unidad, no te puede poner en descanso una unidad que tú ya pusiste en descanso porque declaraste un ataque. Lo que sí podría hacer es colocar a otra unidad que tú tengas, en dado caso, si tienes 2 o más, en modo de descanso. En dado caso de que todas tus unidades ya estén en modo de descanso, pues la carta no es útil, no la puede utilizar como tal. Dice, a ver, ataco base, activan blocker, activo comando y destruyo. Si tú destruiste lo que es la unidad que bloquea por medio de un comando, el ataque va directo a la base si es que fue lo que designaste o al escudo. Entonces sí la atacas porque precisamente bloqueaste destruiste al bloqueador. Porque declaraste el ataque a la base, él designó un bloqueador para redirigir, pero tú cancelaste ese bloqueo precisamente en la etapa 3, que es el action step. Precisamente ahí con algún comando destruiste a la unidad que bloqueaba, y ya posteriormente pasamos a la etapa de daño, que es la etapa del ataque. Entonces ahí directamente pasó a lo que es a la base o al escudo. Y ya pues creo que queda clarísimo la parte de lo que es del rest, ¿no? Del descanso. Si nomás tienes una unidad y tú ya declaraste el ataque, no te pueden volver a poner en descanso a esa misma unidad que ya declaró el ataque, ¿no? Tiene que ser a otra unidad, y si no tienes otra unidad, pues prácticamente no la puedes usar. En algunas ocasiones creo que también me surgieron esas dudas, si realmente podría precisamente anular el ataque o algo así, pero no, porque realmente lo que es el orden pues está aquí, ¿no? En la parte del ataque de la guía. Entonces la redirección se aplica si no hay nada en acción. Si no te van a hacer, tanto de tu lado como del lado del contrincante, no van a realizar ninguna acción en la parte de action step, el daño pasa directo al bloqueador. O sea, él lo redirige ahora sí que cumple su efecto de redirigir, ¿no? Y lo que es la base no recibe daño. Precisamente el que va a recibir el daño es el bloqueador, o en este caso puede ser que lo destruyas. Pero si el bloqueador precisamente está redirigiendo y tiene ahora sí que el efecto tal cual, tú recibes el daño que tiene el bloqueador de AP, ¿no? Si en la etapa de acción no utilizaron nada como para destruir o para redirigir o para cualquier otra situación, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar también, no? O sea, yo declaro el ataque, el contrincante bloquea, en la etapa de acción, por alguna situación tenemos una carta que da el efecto de Breach, por ejemplo. En la etapa de daño, el intercambio se va a dar en la parte del bloqueo porque no le anulé el bloqueo, pero el efecto de Breach sigue teniendo el efecto. Entonces ahí precisamente aunque te bloqueen lo que sea, pero tú sigues teniendo el efecto de Breach y aún así le haces daño, pero por el efecto del Breach, no por el efecto del ataque como tal del AP. Por ejemplo, tu unidad tiene 5 de AP y vas a destruir su base, te bloquean el ataque, tú en el action step le das el efecto de Breach a tu unidad
de Breach 2, por ejemplo, destruyes la unidad enemiga y le haces esos 2 puntos de daño a la base o le vuelas uno de los escudos al contrincante. Creo que me parece bastante bueno que se saquen las dudas tal cual. Al final de cuentas, para eso estamos haciendo este directo, para responder. Creo que algunas de las cosas que más de uno ha de tener esas preguntas. Esperemos que a la mayoría les sirva este video, este stream, precisamente para resolver esas dudas que pueden tener. Porque no es muy complejo, a mi parecer, la parte del ruling del TCG. A mi parecer, no es comparado con otros, por ejemplo, que comenta de Yu-Gi-Oh! De que empiezas con las cadenas infinitas y estás en tu turno, pero tu turno no es tu turno, es el turno del contrincante. Quiero pensar que a ese punto no va a llegar lo que es Gundam. Quiero pensar que nunca va a llegar y que ojalá que nunca llegue. Pero es bastante sencillo, simplemente hay que saber las etapas del juego. Importantísimo, entender a qué se refiere a una batalla, tal cual, o durante la batalla. Siempre se da lo que es entre unidades, no lo que es la batalla. Si la carta dice que es en la batalla, durante la batalla, pues precisamente se refiere a la pelea entre dos unidades, a la interacción de la pelea. O en este caso, si es contra una base, también se cuenta como una pelea. Si es contra el escudo, aún sigue siendo una pelea, porque al final de cuentas está haciendo una declaración de ataque y tiene lo que es precisamente las etapas, ¿no? Etapa de ataque, etapa de bloqueo, etapa de acción, etapa de daño y así tal cual. Una vez hecho lo que es la etapa de ataque, que son estos 5 puntos, pues volvemos a regresar a la parte de la face main, ¿no? Tal cual. Y otra vez se repite si estamos con una otra unidad para atacar, y aquí estamos. Me alegra que te haya gustado el stream y sobre todo que te haya gustado el TCG. Aquí vamos a estar todos los días hasta llegar a los 1000 suscriptores. Es la meta tal cual, así como lo dice la descripción. Vamos a estar tirando streams diarios hasta que logremos eso. Ya para llegar a lo que es ahora sí que a más jugadores, a más pilotos como tal. Y que se animen a jugar, así como tú, tal cual. Que tengas muy buena noche y que descanses. Nos vemos mañana en este caso, ¿no? En dado caso de que quieras permanecer con nosotros. Hay cartas que rompan las reglas, algo así como las interacciones de Vierland. Gracias por suscribirte, Sidek. Muchas gracias. Bien, dice hay cartas que rompen las reglas, algo así como lo presente Vierland Custom y el comando de The Witch and the Bride. ¿A qué te refieres con romper las reglas? Ahí en esa parte no me queda un poquito clara. Un saludote hasta Perú. Muchas gracias. Aquí vamos a recibir a todos los peruanos un saludote. Interacciones de Vierland Custom. ¿Cuál es esa carta? Ahí sí que me agarraste un poquito en curva. Vamos a buscarla a ver si la puedo encontrar. Vierland. Está en la parte de las cartas nuevas, tal cual.
como que alteran lo establecido, porque el custom es blocker si hay 4 unidades y el command levanta una unidad en campo en acción. Es una interacción que encontré, se atacan y trata de bloquear. A ver, vamos a revisar. A ver si podemos encontrarlo. Creo que sí sé cuál es. Ah, ya miré. Cuando hay 4 o más enemigos en juego. Ah, ya sé a qué te refieres. De hecho, fíjate que acá precisamente te menciona esto. Las cartas anulan las reglas si hay contradicciones. Precisamente. Precisamente lo que comentas. Las cartas pueden anular precisamente las reglas del juego. En este caso, prácticamente le estarías anulando lo que es el blocker. Pero sería bastante... No le vería el sentido a lo que es a la carta como tal, porque la carta lo que te dice precisamente es cuando hay 4 o más unidades enemigas en juego. Prácticamente tú serías la persona que está utilizando lo que es la de Witch and the Bride para regresar una carta a la mano del enemigo. O sea, yo no le haría el sentido, porque a final de cuentas el efecto de blocker lo vas a activar en el turno enemigo, no en tu turno. No le hallaría mucho el sentido de esa jugada que comentas, pero dentro de lo que es el efecto, pues precisamente primero se aplica el efecto de blocker y después es la parte del comando, si te das cuenta. Y retomamos la parte de aquí del flujo del juego, ¿no? A final de cuentas es el ataque, la etapa de bloqueo y la etapa de acción. O sea, primero activaste el efecto de bloqueo y después utilizaste el efecto de la The Witch and the Bride para levantar una carta. Entonces eso prácticamente le anularía el efecto. Sin embargo, el efecto ya fue activado. Entonces, en prioridad yo creo que el efecto ya está. Sigue siendo un bloqueador, pero como te comento, no le hallaría el sentido a que tú mismo utilices lo que es esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas lo que quieres es bloquear. O es regresarle la carta, ¿no? Entonces más bien yo creo que sería más en el orden en que haces las cosas. Es ataque, bloqueas con lo que es el Bjarlan Custom. Por consiguiente usas lo que es la etapa de acción para regresarle una carta. Sí, a final de cuentas el efecto ya está hecho. Yo así lo miraría tal cual. A final de cuentas, acá mismo lo dice, ¿no? Las cartas anulan las reglas y hay contradicciones tal cual. Entonces, ya volvemos aquí a la parte de la acción tal cual. Bastante interesante. De hecho, hay una de las cosas que podemos seguir revisando el día de mañana. Precisamente es que hay una guía para las cartas. Y precisamente para resolver ese tipo de interacciones, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si cuando estoy atacando la carta tiene que tal efecto y de repente pues le echo un The Witch and the Bride para anular ese efecto? Por ejemplo, ¿no? Y dice, no, pues la carta sigue teniendo el efecto porque tú ya declaraste el ataque, por ejemplo, ¿no? Yo creo que mañana podemos revisar esa parte, porque ahorita ya es un poco tarde. Precisamente ya es bastante tarde, al menos para mí, porque mañana tengo que ir a trabajar temprano. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que haya sido de su agrado lo que es este stream, que a las nuevas personas les sirva lo que es la parte de... Precisamente la parte de... Precisamente la parte del ruling, para que entiendan un poco lo que es ahora es el flujo del juego, cómo entender las cartas, cómo están escritas, qué significa lo que es durante la batalla, durante el turno,
o en este caso los efectos de bridge, que son muy importantes entenderlos, cómo funcionan, el efecto de bloqueo también, cómo puedes anular un efecto de bloqueo con algún comando, por ejemplo, ya sea destruyéndolo o bien como lo menciona Rafo, con un comando para regresar esa carta a la mano también se puede usar. Entonces, entre ellas pues puedes tener lo que es The Witch and the Bride, que regresa cartas de 5 de HP o menos. Tienes el Hawk of Endymion, que es el de Mula Flaga. Ese de igual regresa cartas a la mano que sean de 3 de HP o menos. Entonces sí, también así puedes anular lo que es la parte del bloqueo por medio de la Action Step, ¿no? Y tú no recibes daño, y si dirigiste el ataque a la base, el efecto será tal cual, nos podrá ser anulado, ¿no? En la parte del ataque. A menos que el contrincante pues te responda con algún otro comando como para destruir tu unidad o para reducirle el ataque a 0. Entonces, espero que le haya sido de utilidad. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima, pilotos.